Hola chicos, esta es la clase que les debía, la clase número 3 sobre conservación de materiales etnográficos. En esta oportunidad ya vamos a hablar sobre los factores de deterioro y de riesgo que tienen los metales, especialmente los metales etnográficos. Como ya habíamos conversado, los metales están hechos para un uso, la mayoría de ellos, o que son simbólicos. Si hablamos de máscaras, que son parte de las danzas, van a tener una serie de problemas, como por ejemplo el desgaste de los bordes, el sudor y una serie de factores ambientales que lo va a afectar durante su almacenaje, durante su depósito o este, como parte de su vida. Por lo tanto, el metal tiende a transformarse. Entonces vamos a empezar un poco con los conceptos. ¿Qué es la conservación? Como ya todos saben, es una profesión interdisciplinaria que busca la defensa de los elementos materiales integrados en el patrimonio cultural. A tal fin, abarca todas las acciones técnicas, estrategias y estudio tendentes no solo a interpretar el valor, sino también a mantenerlo sin deterioro el mayor tiempo posible. Y en esta clasificación entra lo que es conservación preventiva, curativa o restauración. La preventiva vendría a ser todas las acciones que usamos los profesionales sin intervenir la pieza, como por ejemplo controlar la humedad, la temperatura, ponerle sombra, evitar los rayos UV, etcétera. Es decir, todo lo que le hagas al objeto sin tocarlo. Y la conservación curativa es prácticamente interactuar directamente sobre el bien cultural. Entre ellos, entre las acciones que se destacan es la limpieza o la higienización, la estabilidad de las corrosiones, por ejemplo, la consolidación o la aplicación de barnices o lacas. Y la restauración es la reintegración de partes faltantes, ya sea por estética o por estabilidad. Entonces, la conservación preventiva va a ser una estrategia de conservación del patrimonio cultural, como lo dice ERAES, ¿no? Y esta estrategia se debe considerar los siguientes aspectos, como hemos visto: la sostenibilidad, que es la necesidad de aplicar esfuerzos continuos con el tiempo, la optimización de recursos y la accesibilidad a acercamiento de los bienes culturales a la sociedad. Es decir, qué cantidad de recursos necesito para poder sostener esta pieza para generaciones futuras, con qué recursos cuento y cómo puedo aprovecharlos al máximo, y que nuestros objetos estén en acceso a la sociedad como parte de nuestra identidad. Bueno, en cuanto a materiales arqueológicos, pongamos un caso, no, cada material tendrá características propias, lo que define su conservación e intervención. Lo mismo va a pasar con las máscaras o con el material etnográfico, que es, como estamos viendo y trabajando, el material etnográfico no solamente va a tener metales, sino va a tener otros aditivos, otros materiales, que no va a ser mucho más complicado la conservación. Por ejemplo, pueden tener plásticos, puede tener poliuretano expandido de diferentes formas, esmaltes, este, plásticos, diferentes tipos de aleaciones, plumas, ¿no? Y otras características que ayudan a interpretar, por ejemplo, los objetos o darle un contexto dentro de una sociedad y que va a pertenecer o a identificar dicha sociedad en ciertos eventos, ¿no? Como hablamos, por ejemplo, en el ejemplo esto de curativo, son todas aquellas acciones aplicadas de manera directa, como les dije, sobre un bien o un grupo de bienes culturales que tengan como objetivo detener los procesos dañinos presentes o reforzar su estructura, como lo afirma ICON en el 2008, ¿no? En este caso, una limpieza química, mecánica en metales o la adherencia de fragmentos de una cerámica. Y la restauración, como vemos en esta figurina inca, son todas aquellas acciones aplicadas de manera directa a un bien individual y estable que tenga como objetivo facilitar su apreciación, comprensión y uso. Es decir, que se pueda ver, leer y tener un contexto sin requerir un falso histórico. Además, que debe tener un principio de reversibilidad. Como parte de esto, para poder identificar con mayor precisión, lo que necesitamos es identificar los factores que componen los riesgos.
¿no? Especialmente para la conservación preventiva. Uno de los mayores factores es el tráfico ilícito de bienes culturales, el robo, debido a diferentes factores, ¿no? Por ejemplo, en los metales muchas veces prima el valor comercial del metal. También entre los riesgos nos exige a los profesionales especial atención en lo referente a la identificación de los agentes de riesgo y a la adopción de tratamientos de impacto de los mismos. Se debe gestionar mediante una planificación, reduciendo la pérdida de valor de las colecciones. Por ejemplo, ¿no? Tenemos que gestionar, eh, prevenir prácticamente los riesgos, especialmente darles una categoría, saber cuáles son los riesgos que van a afectar más a la pieza en la zona donde me encuentro o en el lugar donde se va a encontrar. Y para ello tengo que hacer toda una especie de estudio para poder hacer una evaluación. Por ejemplo, en los proyectos arqueológicos está un estudio detallado de cada proyecto de investigación que está en cargo de investigaciones, excavaciones y colecciones arqueológicas. El plan proyecto para identificar la misión del proyecto, la guía de los procedimientos administrativos y la gestión de riesgos, ¿no? Como, por ejemplo, el contexto Chancay en este caso. El diagnóstico, por ejemplo, el lugar donde se encuentra la obra, ¿no? Ya sea en Tulum, por ejemplo, en México, que está en el lado del Caribe, junto al mar, a comparación de zonas arqueológicas o lugares como, por ejemplo, en Choquequirao, este, Cusco, por ejemplo, o Abancay, que va a tener otro clima y que van a tener otros problemas. Por ejemplo, si hablamos de Tulum, la zona del mar, Cancún, ¿qué es el problema que van a tener? Huracanes. Mientras que nosotros no vamos a tener huracanes, pero sí vamos a tener, por ejemplo, el friaje, temblores, terremotos, lluvias torrenciales, entre otras cosas, ¿no? Entonces, también la geografía y el hemisferio, tanto la latitud como altitud, nos está creando o nos está informando qué fenómenos atmosféricos pueden suceder en ciertas zonas. Este estudio de las características geográficas nos encuentra el patrimonio cultural, nos va a informar los problemas que puedan tener y cómo podemos prevenirlos. Esto va a ser en el análisis de las políticas culturales, gestión y administración. La evaluación del clima, donde se resguardan los bienes patrimoniales. Si sabemos que, por ejemplo, hay cambios drásticos de temperatura, si estamos hablando de Abancay, que puede llegar a 10 grados bajo cero en invierno, en época de helada, y al mediodía puede llegar a 24 grados. Entonces tenemos un contraste de temperatura, lo cual puede crear un choque térmico, especialmente en los objetos, ¿no? Mientras que acá en Lima, por ejemplo, el clima es mucho más loable o más saludable para los objetos. El problema es el porcentaje de humedad, ¿no? El riesgo va a ser un evento incierto, una situación de peligro y vulnerabilidad. Puede causar diferentes grados de pérdida, de desastres o efectos negativos, como por ejemplo, problemas sociales como las invasiones, eh, protestas, mm, temblores, cauces, huaicos, inundaciones, en fin, una serie este riesgo estaría ligado a estos factores físicos como sismos, inundaciones, por ejemplo, o socioculturales como los gobiernos, las marchas, este, las protestas y económicas, por ejemplo, no contar con un presupuesto de una determinada región o contar con demasiado presupuesto también nos puede afectar, ¿no? El concepto de gestión de riesgo aumenta la capacidad de prevención e indica las medidas que deben adoptarse antes, durante y después de la situación del desastre. Cuando digo, por ejemplo, sobre economías, no solamente me refiero a que no tenemos presupuesto o que podemos tener un presupuesto excesivo y como tenemos que demostrar lo que tenemos que gastar, a veces gastamos en cosas innecesarias. Lo que tiene que haber es una gestión, ¿no? Para poder evaluar lo que tenemos y cuál es el riesgo principal que tenemos para poder subsanarlo. Riesgo por desastres naturales, como le digo, ¿no? La luz de Chavinahuanda en el 2022, por ejemplo, o las inundaciones por las lluvias en Matan Grande en el 97, por ejemplo, del fenómeno del Niño.
Riesgo por fuerzas físicas, por ejemplo, daños causados por catástrofes naturales como sismos, deslizamiento de tierras, así como por choque, vibraciones, tensiones, presión, abrasión, entre otros que pueden originar por acción del hombre, daños antrópicos, como por ejemplo el caso de este relieve en Garagay, que fue encontrado pues hace en la década de los 50, 60 y que se encontraba expuesto y cubierto de una zona, y esta se encuentra en San Martín de Porres. Bueno, en los años 93, 94 aproximadamente, la plaza del Templo de Nu de Garagay fue invadida y al desalojarlos, estos en venganza lo comenzaron a destruir, este friso, y lo único que nos queda es un registro fotográfico de la pieza, ¿no? Ahora se han hecho más excavaciones en encontrar otros frisos, pero lamentablemente ha habido esta pérdida irreparable de este diseño, ¿no? Entonces pueden causar estos riesgos, o especialmente las fuerzas físicas, pueden causar perforaciones, fisuras, desgarros, roturas, deformaciones y desgastes de todo tipo. También, por ejemplo, en los bailes, y hablo mucho de las máscaras, tocados de metal o ornamentos que justamente por la acción del movimiento del hombre va a causar desgastes, abrasiones, deslices o pérdidas de algunos elementos, de algunos colgantes, por ejemplo, ¿no? Y que justamente hay que ver la forma de recrearlo si es que tenemos una evidencia o qué vamos a hacer en ese sentido. Otro es el robo, el hurto y el vandalismo. El hurto es un acto criminal de sustracción de bien cultural sin violencia, como en el caso de esta escultura en Lambayeque, en donde está representando al señor de Zipa, y que fue inaugurado el 17 de junio del 2019, donde contaba con su tocado semicircular. El día 18 de junio se reportó que ya no tenía. No ha pasado ni 24 horas que se lo robaron. El robo es un acto criminal sustraído del bien cultural furtivamente mediante la violencia e incluso el uso de armas, ¿no? Por ejemplo, el robo en el templo de Combapate, Quispicanchi en Cusco, por ejemplo, o el robo del Tumi en el 81, ¿no? Y así puedo decirte varios robos que han sido con armas, ¿no? Y, en fin, y que han atentado contra la vida de los custodios. O agente de riesgos, también vamos a tener el vandalismo, que es un acto de destrucción o disfiguración intencional del bien. Por ejemplo, en Santiago del 2019, por las protestas sociales, cuando se vino el Papa, llegó el Papa a Chile y quemaron como 7 iglesias, porque la gente estaba muy ofuscada porque no se da una solución sobre la pedrastría en la Iglesia Católica y por lo tanto pues se fueron contra las iglesias y ahí vemos un ejemplo de una piedad. Otro es el Museo de Mosul, Irak, en 2017, donde destruyeron gran parte de imágenes arqueológicas, este, porque era una situación religiosa. Mucho de esto, este vandalismo es religioso en este caso, pero también vamos a tener vandalismo por la sociedad como para formar un reclamo, ¿no? Y lo vemos actualmente en las calles, en las diferentes calles del Perú, por ejemplo, con esta marcha que ha habido hace poco donde ha fallecido una persona, lamentamos el fallecimiento y ha creado una serie de incertidumbre, la gente está muy molesta, muy ofuscada, muy herida, ¿no? Y que además ellos al ir con su camino de sus lugares de concentración, como la Plaza de Mayo, Manco Capa, etcétera, y caminar por toda la Colmena e ir hasta el Congreso, han hecho una serie de actos como grafitis, este, pegas de póster en contra del gobierno, ¿no? Y muchos de ellos también han utilizado, como en marchas anteriores, este, materiales de la calle, por ejemplo, ladrillos, piedras que se encontraban en las plazas públicas para irse en contra de las fuerzas del orden. Entonces ha habido una destrucción del patrimonio cultural y entonces también nos ha afectado porque está creando no solamente la afectación al bien cultural, sino a nosotros como peruanos nos afecta nuestra identidad a nivel internacional, ¿no? Entonces, como agente de riesgo, también
que podemos concluir que es hurto, robo, vandalismo, y también son incendios, como lo que ha ocurrido en el norte de Dram. No, acá les pongo, como les mencioné, un ejemplo de tu localidad, de tu conocimiento. Acá en Lima han habido varios, por ejemplo, la iglesia de San Sebastián, el incendio en Cusco, el incendio en Mesa Redonda hace poco, el del centro cívico, ¿no? En diferentes lugares de Lima hay esta serie de problemas. El vandalismo atenta contra el patrimonio por protestas sociales, ya lo hemos visto, especialmente en Estados Unidos, en Reino Unido, 2020, cuando se van contra las imágenes de esclavistas, por ejemplo, ¿no? Y las escuelas las tronan y las voltean. Por ejemplo, nosotros hemos tenido una especie de vandalismo acá, por decirlo así, porque, por ejemplo, se retiró al monumento de Francisco Pizarro, por ejemplo, se movió de la puerta de la catedral a la plaza, hoy la Plaza Perú, ¿no? Y después terminó destituida o enterrada por un buen tiempo en el Parque de la Muralla. Y recién hace unos años forma parte nuevamente del centro histórico de Lima y ha regresado prácticamente al pasaje Santa Rosa, donde actualmente se encuentra ahí, ¿ya? Pero la pieza ha sufrido una serie de daños, ¿no? La pérdida del pedestal, cambio de climas o microclimas, en un lugar que estaba en la plaza, en el atrio, se cambió al otro lugar, en el otro lugar se cambió al Parque de la Muralla, donde había jardines cerca del río, contaminación por los trenes, vibraciones, etcétera, 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 y después ha vuelto a regresar. Y esto ha sido, ¿por qué? Porque querían evitar que la figura de Francisco Pizarro, que fundó la ciudad de Lima en 1535, esté como parte de la visualización del pueblo peruano, como diciendo nosotros estamos rindiendo culto a un conquistador, ¿no? Cuestiones políticas o sociales. Pero en fin, todo el mundo tiene una justificación. El agente de riesgo, como por ejemplo el fuego, es el conjunto de partículas o moléculas incandescentes de manera combustible capaces de emitir calor y luz visible producto de una reacción química de oxidación acelerada. Las armas son parte del fuego que emiten luz visible, mientras que el humo son físicamente las mismas, pero que ya no le emiten, ¿no? Como el ejemplo del incendio de Brasil, ahí le dejo el link. También ha habido lo de Norte Dram en plena conservación, ya que en Lima en Perú hemos visto varios casos. También ha habido bombas e incendios, no como el atentado con explosivos en el San Antonio Koshikai, en Sri Lanka en 2019, o el incendio que atentó contra el muro Inca en Cusco en 2020, ¿no? Que afectó gran parte del centro histórico de Cusco. El agua, especialmente en inundaciones, son ocasionados a veces por acciones antrópicas o naturales, depende del lugar geográfico donde se encuentre. Ejemplo, por ejemplo, los maremotos, inundaciones de los ríos, tsunamis, de hielo de los nevados, lluvias, entre otros. En cuanto a los antrópicos, pues hay filtraciones, desagüe, sistema de climatización, averiado, riesgo de jardines, entre otros. A veces también lo hace la dueño de las casas para que quitarle el título de patrimonio cultural a los bienes inmuebles, creando correnteras dentro de su casa, porque como hay zonas que llueven muy fuerte, por ejemplo, hablamos de Arequipa, Cusco, la zona andina, entonces canalizan esa lluvia para que vaya socavando los cimientos de la casa y totalmente destruirla, ya que la mayoría de esas casas antiguas son de adobe y quincha, van a ser carcomidas y van a ser destruidas por por el medio ambiente. Obviamente, regulados o guiados por el dueño de la casa, ya que no lo puede vender como patrimonio cultural, sino que lo vende como terreno y es mucho más rentable. El agua, por ejemplo, los tsunamis o los huracanes, Irma, por ejemplo, azotando la ciudad de Habana en el 17, no, que van a afectar o incrementar las sales o los cloruros en diferentes materialidades, como la cerámica, pero también la fuerza que viene el agua con los vientos va a mover prácticamente gran parte de los objetos que se encuentran anclados a las pistas o a las veredas, ¿no? A la tierra.
Otro de los más recurrentes son los causados por las epidemias o por infestaciones estacionales de insectos roedores que pueden ser incrementados por la acción del hombre, como falta de limpieza de las colecciones. Daños pueden ser diversos, especialmente atacan los materiales orgánicos, especialmente las excretas de paloma que se encuentran en todas las ciudades, ¿no? Y que van a crear todo un problema que va a afectar no solamente la visibilidad de la lectura, sino también la integridad del material. ¿No? Es un problema que hasta ahorita se trata de solucionar y se están poniendo unas púas con una base de jeve en las esculturas que para mí estéticamente se ven horribles, pero bueno, cada uno tiene su opinión. Como ya les dije, también puede haber contaminantes más comunes son el polvo, hidrocarburos, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, ozono, ácido acético, ácido sulfúrico y formaldehído, ocasionando la aceleración de procesos naturales de envejecimiento y degradación, como por ejemplo los pecios, ¿no? Las piletas de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Agente de riesgo, la eliminación como daños causados por exposición excesiva a la luz natural o artificial incandescente. Especialmente en los materiales escenográficos, podemos tener piezas de textiles con bordados metálicos que justamente la iluminación o la larga exposición va a afectar la coloración de los tintes o las pinturas o también el resecamiento de las fibras y por lo tanto también puede hacer la pérdida del sistema de cosido o de uniones de los metales a los textiles, creando todo un problema gravísimo y la pérdida irreparable del bien cultural. Temperaturas incorrectas, daños causados por el clima o fuentes de emanación de calor como los sistemas de aire acondicionado, causando deformaciones, fracturas, desecamiento, desarrollo de microorganismos, ¿no? Creando fracturas, microfracturas y obviamente a mayor temperatura, mayor sequedad y también si es que ha habido agua dentro de las piezas, el agua se va a evaporar, pero los contaminantes ya ingresaron a las piezas metálicas y por lo tanto van a cristalizarse. Al cristalizarse van a iniciar las corrosiones, por ejemplo. No, daños de humedad incorrecta, los pongo como didáctico. La cerámica especialmente es muy notoria, la pérdida de los engobes o capas pictóricas, y obviamente la aparición de sales, ¿no? El salitre. Y en caso de los metales, la destrucción o la aceleración de los procesos de corrosión, eliminando el núcleo metálico, como este brazalete que vemos acá, en la parte inferior. La disociación es la pérdida de información. Es decir, si la pieza no tiene un código, no la puedo contextualizar. Por lo tanto, va a ser una pérdida irreparable, especialmente cuando se quiera investigar las piezas. Por ejemplo, puedo tener todo un atuendo de una diablada, pero la máscara se me ha perdido y quizás la máscara la he codificado diferente o no la tengo asociado al traje. Y por lo tanto, me puede crear un desbalance o una descontextualización de todo este conjunto que estamos viendo, ¿no? Y que es penoso porque el traje está diseñado en un momento para esa danza, para la Virgen de la Candelaria de tal año. Entonces, cada año los trajes van cambiando de acuerdo a la temática y la realidad del momento y que es parte de la identidad no solamente del pueblo, sino del grupo social que la está usando, ¿no? La escuela, qué sé yo, Brisa del Titicaca, por decirlo así, lo del barrio de la Icaicota, etcétera, etcétera, etcétera. Acciones de conservación preventiva, cómo salvaguardar el patrimonio, por ejemplo, primero poner a buen recaudo las piezas. Obviamente las piezas no deben estar almacenadas en el piso, sino que deben estar por lo menos levantadas a 5 o 10 centímetros o 15 centímetros de altura, debido justamente a las inundaciones y esto va a evitar que lo proteja. Bueno, hasta acá si tienen alguna pregunta, les agradecería que me hagan los comentarios y las acciones o lo que ustedes tengan duda. Muchas gracias, que tengan un buen día.